Buenos días, ¿cómo les va? Ahí está. Bien, vamos a esperar unos minutos hasta que se incorporen todos. Ayer no sé si les llegó a ustedes de la facultad la novedad que el primer parcial y el recuperatorio tienen que ser tomados en forma virtual, porque aparentemente la facultad no quiere evitar los contagios, entonces nos notificaron, todavía no nos han mandado demasiadas especificaciones, vamos a ver cómo lo tomamos, tenemos que ponernos de acuerdo el titular y yo. En principio nosotros, como tenemos libertad de cátedra, estuvimos conversando con mis colegas y la idea es tomar por Zoom, no tomar escrito como fue la otra vez, el año pasado, sino por Zoom, porque para ustedes es muchísimo más fácil, las preguntas son mucho más sencillas también, otro tipo de preguntas. Los que son recursantes recordarán cómo fue el año pasado, pero eran prácticamente todas situaciones problemáticas en las que intervenían más de un instituto, con lo cual si no habían estudiado en los libros no lo iban a encontrar. Pero no nos dio resultado porque aprobaron muy pocos alumnos. Al revés, las demás cátedras en las que aprobó el 80, el 90, nosotros aprobamos el 25% nomás, que es muy poco. Normalmente se estima una aprobación entre el 40 y el 50%, porque además muchos van dejando en el camino, ¿no? Pero bueno, todavía no lo hemos definido, me tengo que reunir esta semana con el titular para que me dé el ok, que lo descuento que va a ser así y ver cómo lo implementamos, porque no sé cómo yo he tomado mesas libres de 2 o 3 estudiantes y están los que manejan en las reuniones Zoom, están y le dan el pase al nuevo alumno, porque lo que no se puede es el examen es individual, digamos, mientras yo le tomo a uno, el otro no puede estar escuchando. Entonces eso tengo que hablar bien con la gente del SED para ver si lo van a poder manejar, porque son más o menos, yo no los conté, porque ahora tengo los listados, la verdad, si me dan un minuto me fijo, pero son muchísimos. Estamos planteando la idea de hacer 2, 3 mesas, pedir colaboración a la gente de la noche, 37 más 23, sí, son 50, casi 60 son. No tienen todos el presente porque algunos faltan, pero igual les vamos a avisar una semana antes quienes están en condiciones de rendir. Pero bueno, esa es la novedad. Desgraciadamente no podemos tomar en forma presencial como nos hubiera gustado. Bueno, hoy vamos a ver la bolilla, creo que es la 6 ahora, que es la de prueba, porque nos cambiaron tantas veces el programa que yo ya no quiero decir números, pues siempre me equivoco. Efectivamente, es la unidad temática 6. Esta es la primera de las unidades de prueba. Ustedes ya a esta altura deben estar viendo con mis colegas contestación de demanda y contestación de demanda, deben estar viendo, y con la doctora Ledesma Daniela habrán empezado a ver los modos anormales de terminación del proceso. Conmigo van a ver completa esta unidad y la primera parte de la unidad 9, que es la última que ingresa en el examen, porque ingresan de la 1 a la 9, como dijimos en un comienzo, y porque no nos quedan tantas clases, nos quedan 2 o 3 clases más nomás. No nos queda, creo que son 2 clases más nos quedan. No hemos recibido notificación del cambio de fecha tampoco, pero no sé cómo va a ser, porque si las cátedras toman escrito no hay problema, pero si todas toman oral, ahí se va a complicar. Eh, por eso tienen que estar atentos Nosotros igual todo lo publicamos en la Classroom. Anoche no lo publiqué porque quiero conversar con el titular primero. Bien, la unidad temática 6 se refiere a los aspectos generales de la prueba, porque las que siguen ya van a los distintos medios probatorios en particular, pero esta es la que tiene todos los conceptos generales. Recuerden siempre, no lo he puesto acá, pero a lo que no sé por qué sale cortado. A ver.
¿Ustedes la ven cortada también? No. Acá Yo lo veo bien. perfecto. Acá se ve bien, ¿eh? La que No se ve. Entonces la No que se la ve. ve, la que la ve mal soy yo, como tantas otras cosas. A ver, a ver. Esto de la informática les aseguro que me ha hecho hacer un curso acelerado de medios. Bueno, ¿qué es la actividad probatoria? Mejor dicho, ¿qué es la prueba? Ustedes van a encontrar en los distintos autores muchas definiciones de prueba. Yo puse esta porque creo que es la que resume todo. Lo que yo les quiero decir cuando hablo de prueba es que es el conjunto de los medios probatorios, es la actividad que desarrollan las partes y el juez también, tendiente a qué? A producir o a acreditar los hechos que son controvertidos y conducentes y producir una certeza en el juez. ¿Por qué les digo esto? Porque hay autores que, por ejemplo, cuando hablan de prueba se refieren al resultado de la prueba, no a la actividad desplegada por las partes y por el juez, sino al resultado. Y en realidad el resultado es la finalidad de la prueba, que es obtener certeza sobre, o casi certeza, no matemática, como les pongo acá, sino psicológica en el juez. Yo lo que estoy tratando cuando produzco prueba es de convencer al juez de que lo que yo digo es la verdad. Por eso, no me digan cuando yo les pregunte cuál es la finalidad de la prueba, no me digan que es llegar a la verdad, porque no es llegar a la verdad. Y les explico por qué no es llegar a... Es decir, la Corte Suprema tiene dicho desde el años A, en el fallo Colalillo, que los jueces deben tender a descubrir la verdad material. Pero la realidad es que los hechos y las fuentes de prueba las proporcionan las partes, no las proporciona el juez. Las proporcionan las partes. ¿Por qué? Porque estamos frente a un proceso dispositivo. Entonces, el juez no puede introducir ni hechos, ni puede introducir fuentes. Después ya vamos a ver lo que es una fuente. Entonces, por aquel principio de la congruencia, solamente el juez va a poder fallar respecto de los hechos y de las fuentes de prueba y de las pretensiones introducidas por las partes en el proceso. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque obviamente las partes, sobre todo el demandado en general, no va a querer llegar a la verdad, va a querer llegar a que el juez crea en su verdad, pero que no es la verdad material. Digo el demandado porque generalmente son los que terminan perdiendo, ¿no? No siempre, pero en general el demandado suele perder porque es el que al que no le asiste el derecho. Entonces, los jueces, si bien los jueces quieren llegar a la verdad material, la verdad es que la prueba no se las va a brindar. Por supuesto que el juez, utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia y las reglas de la sana crítica, de todo ese conjunto de pruebas que se ha producido en el expediente, va a poder llegar a una verdad o una semiverdad. Pero la finalidad que tenemos los abogados cuando producimos la prueba es convencerlo al juez, no que vea la verdad material. Bien. Yo voy siguiendo más o menos el orden del programa. El programa, la verdad que en este sentido es muy escueto, no sé dónde lo metí, pero bueno, dice concepto y finalidad, medios probatorios, pero es bastante resumido, no así la clase que yo les voy a dar. Hay una distinción que la tomamos siempre, qué es medio de prueba y qué es fuente de prueba. Los medios de prueba, acuérdense de la M, son los modos u operaciones referidos a cosas o personas que nos van a proporcionar un dato demostrativo de los hechos que nosotros estamos invocando. Medios probatorios son los modos. Medio probatorio es la prueba confesional, es la prueba testimonial, es la prueba documental, es la prueba pericial, etc. ¿Qué son las fuentes entonces? Muchas veces cuando decimos qué fuente de prueba me dicen la prueba documental. No. La fuente de prueba es el dato que se obtiene a través del medio probatorio y existe con prescindencia del proceso, es decir,
puede quedar siempre en la estratosfera y nunca llegar a formar parte del proceso. Yo creo que acá les puse ejemplos, sí. Medios de prueba, los que les acabo de decir: reconocimiento judicial, examen de documentos y comprobación de su autenticidad. ¿Por qué? Porque yo acompaño el documento, pero siempre cuando acompaño el documento tengo que decir, para el improbable caso de que el documento sea desconocido, o para el caso de que el documento sea desconocido, ofrezco tal prueba. Informativa, puede ser pericial, de acuerdo al documento que sea. Entonces, la prueba va a ser esa, la prueba documental y eventualmente la prueba pericial. La declaración de la parte, con la confesional o la absolución de posiciones, la testimonial, la pericial. En cambio, las fuentes de prueba es el hecho consignado en el documento. En la prueba testimonial es el hecho declarado por el testigo, no es el medio, no es la prueba, sino es el hecho que está contenido en la declaración o en la confesional o en el que está dictaminado en la pericia. Es el hecho en sí mismo. Los medios de prueba, si tienen alguna duda me interrumpen, Los medios de prueba, hay varias clasificaciones. La más importante es la de medios directos y medios indirectos. Medios directos hay muy pocos. Yo pongo el reconocimiento judicial porque es el único que en este momento se me ocurrió poner como ejemplo. Es cuando la fuente está constituida por el mismo hecho. La mayoría de los medios probatorios son indirectos, porque nosotros a través del medio probatorio vamos a inferir ese dato. A través de la prueba testimonial nosotros vamos a obtener ese dato. A través del dictamen pericial vamos a obtener los datos que necesitamos para demostrar que la persona murió como consecuencia de un paro cardíaco. El hecho es que murió por un paro cardíaco, pero ¿cómo lo vamos a probar? A través de un medio indirecto. ¿Por qué el reconocimiento judicial es un medio directo? Porque en realidad es el propio juez el que lo realiza. Entonces, él no infiere ningún hecho, porque el hecho lo está produciendo el propio juez, cuando se va al lugar y hace el reconocimiento. El dato, el hecho, la fuente es el mismo hecho producido en ese momento por el juez. Por eso le digo que no hay muchos ejemplos de medios directos. Hay otras clasificaciones como histórica o crítica, pero no tiene mucho sentido, porque no las tomamos tampoco. También, por ejemplo, está la de medios de prueba reales y personales. Claro, depende de si el instrumento es una cosa o un bien o es una persona. En el caso de la prueba documental, obviamente es un medio de prueba real y el reconocimiento judicial también. ¿Por qué? Porque se examina una cosa o un lugar. En cambio, los medios de prueba personales en realidad son sujetos, tanto el testigo como la parte que absuelve posiciones, el objeto son sujetos. En el programa, si yo mal no recuerdo, dice medios probatorios menciona el Código Civil y Comercial nuevo y hace una mención al Código Procesal también. ¿Por qué? Porque este tema, si bien, como ustedes saben, los temas procesales están reservados a las provincias, es una materia no delegada por las provincias a la nación, ya hace muchos años que la Corte de Nación y los demás tribunales del país han admitido que las leyes de fondo puedan regular o puedan contener normas de índole procesal cuando son necesarias para resguardar el derecho contemplado. En esos casos hay innumerable cantidad de normas de índole procesal en el Código Civil y Comercial. De procesal civil me refiero, yo nunca me meto en penal. Pero la ley lo hace y la jurisprudencia lo admite. Dos normas son importantes en materia de prueba en el Código Civil y Comercial. Dos normas que son de carácter general, el 1019 y el 1020.
El 1019 se refiere a la prueba de los contratos y dice que los contratos se pueden probar por cualquier tipo de medio probatorio. Y fíjense, dice, aptos para llegar a una razonable convicción. Fíjense, no dicen para llegar a la verdad, sino para llegar a una razonable convicción. ¿Según qué? Según las reglas de la sana crítica y lo que dispongan las leyes procesales, porque hay medios de prueba que tienen más fuerza convictiva que otros, inclusive el silencio también tiene una prueba convictiva, salvo que la ley diga, no, mira, para probar este hecho tenés que recurrir a este medio probatorio. Ya les voy a explicar un poco mejor. Los contratos que sea de uso instrumental, o sea, aquellos contratos que tengamos que hacerlo por instrumento público o privado, no pueden ser probados solo por testigos. Esta es una de las normas, la amplitud probatoria en materia de contratos. Después yo les voy a aclarar, porque creo que en el Power no lo puse, y ustedes lo saben por parte general, pero bueno. Y el 1020, ¿qué dice? Los contratos en los que la formalidad es requerida a los fines probatorios, pueden ser probados por otros medios, si es que, inclusive por testigos. A mí me sale cortada la filmina, pero bueno, si ustedes la ven bien, buenísimo. Cuando es que justamente, si bien se les exige una formalidad determinada, por ejemplo, un contrato de locación, la ley de contrato de locación dice que el contrato tiene que ser por escrito. Es una ley de orden público, pero la realidad es que se admite probar por otros medios también. Esto está discutido, ¿eh? Es un ejemplo tal vez no tan feliz porque está discutido. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca es una forma ad solemnitatem, a la cual no se le aplicaría el 1020, porque la hipoteca tiene que ser escrita, instrumentada sí o sí por instrumento público. La donación también tiene que ser por escrito. Los nacimientos, los matrimonios, tal vez más los matrimonios que los nacimientos, porque el nacimiento depende de la época en que fue, pero los matrimonios tienen que ser probados por las partidas. Antes se probaban por las inscripciones en las iglesias, saben que no existía el registro civil, pero ya después de 1800, no me acuerdo si 70, cuando se crea el registro civil, se establece que es una forma ad solemnitatem de prueba del matrimonio que sea hecho ante, bueno, aquellos momentos eran los jueces de paz, pero bueno, tiene que ser hecho a través de una partida. Hay otros contratos que pueden ser probados, por otros medios probatorios. Cuando se permite, cuando hay imposibilidad de obtener la prueba o cuando hubo un principio de ejecución. Se considera prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada que haga verosímil la existencia del contrato. Se me ocurre, por ejemplo, un contrato de mandato, que no hablemos del poder para presentar en juicio porque eso todavía admite algunas discrepancias, pero en un mandato para hacer un acto determinado, en principio la ley dice que puede ser por escrito, pero también hay mandato verbal, con lo cual nosotros podemos probarlo por otros medios. Bien, este lo leí recién, ¿no? Sí. Ejemplos de formas requeridas por la ley civil. Esto no sé si está en el programa, pero me parece que es interesante ponerlo. El 561 fue una incorporación del Código Civil y Comercial que se refiere a las técnicas de reproducción asistida, a la fertilización in vitro y a todas esas otras técnicas nuevas que hay ahora de implantación de óvulos fertilizados. El consentimiento para utilizar tanto el óvulo como el espermatozoide, para utilizarlo en estas técnicas, tiene que ser hecho por escribano público o, bueno, si hay alguna autoridad sanitaria, no lo sé esto, que esté autorizada, debe hacerse de esta manera. Los nacimientos, acá están los nacimientos, fallecimientos, se prueban por las partidas. Esto... el tema de los fallecimientos, a mí me está tocando justamente un caso en el que no puedo obtener la prueba de la partida de nacimiento
de defunción, porque es una persona que murió hace muchos años y uno no tiene los datos. Yo tengo el día de la muerte, pero no tengo el dato exacto y el lugar donde murió, pero no tengo el número de acta y de folio. Y estoy desde el mes de diciembre tratando de obtener la partida de defunción y el registro no me la informa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y yo voy a ofrecer otras pruebas. No sé si me van a hacer lugar, porque la realidad es que el Código Civil dice que la prueba del fallecimiento es con la partida de defunción. Obviamente que tengo algunas maneras de probarlo, por testigos, puedo probarlo porque está sentado en el cementerio, pero la partida en sí no la tengo. Después les voy a contar a ver qué me pasó, porque no puedo seguir adelante con el proceso, lo tengo parado, y la realidad es que, si bien la ley exige esto, yo entiendo que no es una prueba ad solemnitatem, para mí es una prueba ad probationem, con lo cual admite otro tipo de medios probatorios. A ver. Bueno, y acá estamos en lo que dice el proceso, porque no solo hay regulaciones de índole civil en materia de prueba, sino hay también en materia procesal. En general, lo que regula la materia procesal es todo aquello que tiene que tener lugar o tiene relación con tiempo, lugar y forma de los medios probatorios. Tiempo, lugar y forma. Y el Código Civil se refiere más a esto que les decía, cuando la prueba es ad solemnitatem o ad probationem, y también contiene normas, que lo vamos a ver más adelante, relativas a las prohibiciones. Los contratos que son de uso instrumental no se pueden probar solamente por testigos. O el abuso, son los que recuerdo ahora, el abuso de firma en blanco no se puede probar solo por testigos. Son prohibiciones específicas que están en el Código Civil, no en el Código Procesal. Porque al Código Procesal básicamente lo que le interesa son las formas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dice el 376? El principio del 376 es que existe amplitud en materia de medios probatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes necesitan producir un tipo de prueba o realizar una operación, una actividad que no está específicamente establecida en el código como prueba documental, informativa, pericial, etc., la pueden ofrecer igual. No se me ocurre en este momento bueno, sí, en alguna prueba, por ejemplo, de estas de tecnologías nuevas que todavía no estén incorporadas, ustedes las pueden ofrecer y van a ser receptadas. En su momento fue la prueba genética no encajaba en ninguna prueba, todos la pedían como pericial, pero en realidad no era exactamente una pericia la prueba genética, no era una pericia hecha por un médico. Igualmente se aplican por analogía las normas del Código Procesal referidas a cada tipo de medio probatorio. ¿Cuál es el límite? O sea, yo no puedo pedir cualquier cosa. El límite es la moral, la libertad personal tanto de las partes como de terceros, y que no estén prohibidas. Y las buenas costumbres, que acá no está, pero también. La moral, las buenas costumbres, la libertad de terceros o de partes, y por supuesto que no esté prohibida. ¿Por qué? Porque hay amplitud en materia probatoria. ¿Se prueba el derecho? Ustedes saben que el derecho se presume conocido. Eso es una de las primeras normas que nos enseñan cuando nosotros estudiamos derecho civil, ¿no es cierto? Que el derecho se presume conocido por todos. Sin embargo, también sabemos que si nosotros nos equivocamos en el encuadre jurídico, no va a traer mayores consecuencias porque el juez es quien conoce el derecho. Entonces, será el juez el que haga finalmente el encuadre jurídico. De todas maneras, yo les digo, esto es, digamos, lo que dicen los libros, yo les digo que en la práctica encuadren bien jurídicamente, porque va a tener implicancias el encuadre jurídico, por ejemplo, para la competencia. En Provincia de Buenos Aires no tenemos tanto problema porque el fuero civil y comercial están unificados, o sea, no hay fueros separados.
En Capital Federal, si ustedes se equivocan y encuadran jurídicamente mal un contrato, por ejemplo, que resulta que es comercial y no civil, y se lo mandan a civil, pueden ser pasibles de la excepción de incompetencia, pues se equivocaron en el fuero. Acá suele pasar con lo laboral. A veces son pretensiones de índole laboral que las introducen en civil y viene la contraparte y les opone una excepción de incompetencia y se las gana. Y con esto no pierden el juicio, pero genera costas, ¿no es cierto?, a cargo de sus clientes. Entonces, en cierta medida, el encuadre jurídico, y además también, para mí es importante encuadrar jurídicamente bien una pretensión, porque las pruebas están en íntima conexión con el encuadre jurídico. Si yo quiero probar que fue una locación de obra y no de servicios, la prueba va a tener que ser diferente también. Y está bien que yo encuadre jurídicamente, que yo pruebe que en realidad yo no lo contraté para que me haga un techo, yo lo contraté para que me preste sus servicios, que me arregle el techo, que me arregle las paredes, en fin. Era una locación de servicios, no era una locación para una obra específica. Y la prueba va a ser distinta también. Entonces, si bien no tienen que probar el derecho, es conveniente que hagan bien la calificación jurídica de la pretensión. ¿Qué es lo que no se prueba? Las leyes extranjeras. El principio de iura novit curia, que es que el juez es quien conoce el derecho, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo saben. Esperen que voy a ir para abajo. La excepción, entonces, les decía, son las leyes extranjeras, salvo que sean obligatorias en el país a raíz de haber suscrito nuestro país algún tratado o alguna convención diplomática. Por ejemplo, todos los abogados, desde que se reformó la Constitución en el año 94, cuando estamos defendiendo derechos de nuestros clientes, invocamos el Pacto de San José de Costa Rica, que no es una ley argentina, es un pacto que se hizo en San José de Costa Rica y que se incorporó suscripto por la Argentina, por supuesto, y se incorporó a la Constitución y tiene raigambre constitucional. Entonces, si bien es en realidad un convenio, un tratado extranjero, tenemos la obligación de conocerlo, con lo cual no tenemos que probarlo. En el Código de Nación, en realidad, se faculta al juez a investigar la ley extranjera. En provincia, en realidad, es una carga, pero una carga de la parte, pero la jurisprudencia ha admitido que es innecesaria la prueba cuando es una norma de fácil conocimiento. Y la realidad es que con la virtualidad, con Internet, saludos Graciela a su parienta. Sí, llegó mi Estas son las nieta. cosas que pasan. Estas son las cosas que pasan. Yo estoy dando clases y estoy viendo que hay un perro o un gato subido en el techo de mi casa, o que me tocaron el timbre porque vinieron a sacarle sangre a mi mamá, entonces yo doy clases con ustedes y al mismo tiempo mi cabeza está por eso yo quiero volver a la presencialidad, porque uno entraba en el aula, cerraba la puerta y era uno mismo. Acá yo soy la docente universitaria, la abogada a la que le llegan los mensajes de la madre, de la hija, de la abuela, bueno, es muy, muy complejo. Es gracioso, ¿no? Porque indudablemente requiere un doble esfuerzo dar clases de esta manera. Y además, que ustedes me presten atención durante 1 hora y media, debe ser durísimo, porque a mí me pasa como yo también estudio, hago especializaciones y cosas, y también me cuesta horrores, y agarro el mate y tomo mate, y me levanto, pongo la foto, que no está permitido acá en las clases de grado, pero en los posgrados a veces nos piden y a veces no, y camino, escucho, pero voy caminando porque me harto de estar sentada de la misma posición, en fin, es un plomo, la verdad. Bueno, les decía, entonces, en provincias tenemos que probar nosotros la ley extranjera, salvo que sea de fácil conocimiento, que hoy en día todo es de fácil conocimiento, y en nación el juez está facultado para investigar. ¿De quién es? Obviamente la carga es de la parte. Bien. ¿Qué pasa con la costumbre? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaron, ahora está en el artículo 1, pero antes era el famoso 17 del Código Civil, que decía que los usos y costumbres no pueden crear o generar derechos si la ley no lo autoriza
o si es de usos y costumbres, admitirlo. Una cosa así decía el código. Porque la costumbre en sí misma no genera derecho, ¿eh? Si bien es una fuente del derecho, no es obligatoria la costumbre. Salvo, por ejemplo, por eso les puse la casita con el remate, la seña en los remates cuando uno levanta la manito. Eso significa que estoy haciendo una oferta. Y que después, si bajaron el martillo, no me puedo retractar. En todo caso, seré declarado postor remiso. Pero cuando yo levanto el dedito en un remate, es obligación después respaldar mi seña. Y acá llegamos al punto 2 del programa, creo, si mal no recuerdo. En estos lugares no tengo mucho espacio tampoco para papeles. Sí, es el punto 2. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Indudablemente el objeto de la prueba son los hechos, no es el derecho. Salvo que lo tengamos que probar, como decíamos recién, en principio el objeto de la prueba siempre son los hechos. Cualquier hecho, no. Son en principio los hechos alegados por las partes, porque yo les decía en un comienzo que el juez no puede introducir hechos al proceso, ni tampoco pretensiones. Yo les voy a contar lo que me pasó una vez en una reunión hace muchos años. El doctor Morelo, del cual ustedes deben tener referencia porque fue el gran procesalista de Provincia de Buenos Aires, así como en Nación fue el doctor Palacio, en Provincia lo fue el doctor Morelo. Y estábamos en una comida, después de haber tenido una reunión de trabajo, y una persona que ejercía una función pública en el Poder Judicial comentó un caso que tenía en el que era un problema de vecindad, que justo le había tocado a él. Y él era vecino, era un problema de medianería, y él era vecino de ese edificio. Entonces él lo veía todos los días el tema. Dice, claro, a la hora de fallar, yo hice uso de ese conocimiento personal que tenía. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el juez no puede introducir hechos personales, salvo que le hayan pedido un reconocimiento judicial, pero si no, él no puede hacer eso. ¿Me entienden? Porque ese hecho, ese conocimiento que él tenía, indudablemente vició su visión, ¿no es cierto? La nubló, porque él sabía quién de las dos partes tenía razón. Pero eso no fue probado en el expediente. No lo sé si fue probado o no en el expediente, tal vez lo fue. Esto fue una cosa así hablada en una comida, ¿no es cierto? Pero es importante, a mí siempre me quedó grabado, porque yo pensé, ¿cuántas veces, y Mar del Plata, que es una ciudad chica donde todos se conocen, cuántas veces pasarán estas cosas? Que los jueces van manejando y a lo mejor fueron, no sé si testigos del accidente de tránsito, pero a lo mejor la mujer le estaba manejando y le contó, mira, vos sabés que justo yo pasaba y fue así. Ese hecho que llega a conocimiento del juez no puede ser volcado en el expediente de ninguna manera. La única forma es a través de un reconocimiento judicial, o bueno, reconstruirlo por otros medios, pero no por el hecho introducido por el juez al proceso. Son sucesos externos o internos que, externos porque pueden haber sido producidos en la calle, por ejemplo, o internos porque puede haber sido a lo mejor algo hecho, un hecho sucedido en el interior de una familia que solamente los familiares conocen, susceptibles de percepción o de deducción. ¿Por qué les digo de deducción? Porque a veces la prueba se obtiene a través de la sumatoria de distintos hechos. Esto lo van a ver cuando vean, no sé con quién, presunciones e indicios, pero la presunción es la suma de los indicios. Los indicios son hechos probados, que no tienen relación tal vez directa con el hecho que se está investigando, pero que sumados sí. Es el famoso caso de el homicidio, en el que, por ejemplo, se ha matado a una persona con un cuchillo, y obviamente no hay testigos del hecho, pero hay una presunción de que fue el marido. Entonces se va a la casa del marido y se encuentra un trapo con sangre y se hace el análisis y es sangre de la mujer. Se encuentra el cuchillo. El hombre fue visto por las cámaras de seguridad. El caso del portero, ¿se acuerdan?
A ese hombre lo condenaron no porque lo vieron asesinando a la chiquita y tirándola a la basura, lo condenaron porque hubo un montón de indicios que condujeron a la presunción de que había sido él. Por eso, a veces no es la declaración del testigo que relata y reconstruye el hecho, sino que es la sumatoria de hechos probados que conducen al juez a una presunción. Pueden ser hechos pasados, presentes o futuros. Ustedes dicen, ¿cómo futuro? Sí, el lucro cesante, ¿cómo lo vamos? Es un hecho futuro y lo vamos a tener que probar. La persona que murió ganaba 200.000 pesos por mes y mantenía a toda la familia. Y si él hubiera seguido viviendo, hubiera seguido produciendo esos 200.000 pesos o más. Entonces, es un hecho futuro en realidad el que estoy probando. Presentes y pasados es más sencillo, ¿no? Y por supuesto tienen que ser controvertidos y conducentes. Cuando un hecho es controvertido, cuando es alegado por una parte y es resistido o negado por la otra. Y cuando es conducente, cuando el hecho tiene relevancia, cuando el hecho que yo alego tiene relevancia para la resolución del litigio. Creo que lo puse acá. Ahí está, son controvertidos cuando son afirmados por una parte y negados por la otra, y son conducentes cuando son relevantes para la resolución del conflicto. Sobre este tema vamos a volver. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Este es un tema Profe, más una interesante, ¿vieron? prueba sobre un hecho futuro sería, por ejemplo, cuando se causa una lesión gravísima que se causa un También, menoscabo claro, para y poder vos, ejercer la profesión. claro, bueno, por eso, y es un lucro cesante en definitiva, y también es una Ah, incapacidad. Y a lo bien. mejor vos fíjate, el ejemplo que pones es muy acertado, porque tal vez un accidente, sí, un accidente en la calle, los médicos dicen que en el futuro le va a traer tales consecuencias, que a lo mejor no las tiene en este momento, pero las va a tener. Entonces estás probando un hecho futuro, ¿y cómo lo vas a probar? Y obviamente esto a través de una prueba pericial, que me demuestre que realmente esta persona va a sufrir determinada incapacidad en el futuro. Esto es muy común, ¿eh? Bien, ¿cuáles son los hechos exentos de prueba? O sea, aquellos hechos que no tenemos que probar. Primero y que nada, los hechos no afirmados. ¿Por qué? Porque lo dicen todos estos artículos y el 362, que no está. Porque estos tres artículos que yo puse acá son los que se refieren al principio de congruencia. Que es el principio de congruencia, que el juez no se va a poder pronunciar respecto de hechos que no fueron alegados por las partes. Lo que les expliqué antes. Y además, yo me olvidé de ponerles el 362, que dice que no se van a producir, no se van a poder producir pruebas, sino sobre aquellos hechos que fueron articulados por las partes en sus escritos respectivos. ¿En qué escritos? En los escritos postulatorios, demanda, contestación, reconvención y contestación de reconvención. Sobre esos hechos se va a poder producir prueba. Y eventualmente sobre los hechos nuevos, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver después. Pero en principio tienen que ser siempre hechos alegados por las partes. Hace frío, hace calor, es un clima rarísimo. Hechos admitidos. Obviamente, si yo digo que fulano de tal era el que venía manejando y fulano de tal se presenta, contesta la demanda y dice, sí, efectivamente yo venía manejando, ese hecho no lo voy a poder, mejor dicho, no tengo que probarlo, está exento de prueba. Es una prueba superflua e irrelevante. Salvo que se trate de aquellos derechos indisponibles, en general derechos en los que están involucrado el orden público. Cuando hay orden público no se puede transar y son derechos que son, justamente son indisponibles para las partes. Antes, por ejemplo, nosotros, ahora desapareció, pero en el caso de los divorcios contradictorios, no era posible el allanamiento en los contradictorios. Todo esto desapareció, ¿no? Pero hay cuestiones de orden público en que el Estado está interesado y en esos no. Igual creo que tengo ejemplos más adelante, me parece que puse ejemplos. Las cuestiones de Estado y civil y capacidad de las personas son derechos en general indisponibles. Algunos, ¿no? En el nombre, por ejemplo.
Bien, carga de la prueba. Esto es importantísimo. Importantísimo la carga de la prueba. Nosotros en el derecho procesal tenemos pocos deberes procesales y muchas cargas procesales. Cargas procesales, ¿qué son las cargas procesales? Las cargas son aquellas facultades instituidas en beneficio nuestro. Yo tengo la carga de la prueba, es decir, yo digo tal cosa y tengo la carga de probarlo, no tengo el deber, tengo la carga. Si yo no lo pruebo, ¿qué va a pasar? Que voy a perder el juicio. No me van a aplicar una sanción, una multa. Distinto es si, por ejemplo, a mí me designan depositaria de una cosa y tengo la obligación, el deber procesal de devolverla cuando el juez me lo diga así, y si no, lo que me va a pasar es que me van a aplicar una multa y me van a secuestrar la cosa, y eventualmente me podrán mandar a penal. Si yo soy testigo, tengo en un juicio, tengo el deber de presentarme, no la carga, porque si no me presento me traen de los pelos, lo van a ver cuando vean prueba testimonial. Pero la mayoría de las actividades o actuaciones procesales son cargas, y la prueba es una de ellas. Ustedes van a escuchar por ahí el onus probandi. El onus probandi es la carga de la prueba. Lo que pasa es que a los abogados nos encanta usar frases en latín, y ninguno de nosotros sabemos latín, pero bueno, se van a cansar de ver frases en latín. Yo trato de comentárselas, pero no de enseñarlas ni exigirlas, mucho menos, porque ni yo no sé latín, así que las conozco porque de tanto trabajar uno las va viendo y las va aprendiendo. Pero cuando vean onus probandi se refiere a esto. ¿Por qué tiene importancia entonces si es una mera facultad? ¿Saben cuándo va a tener importancia? Acá no se lee, no sé por qué lo puse con esta letra tan clarita, pero el problema se va a plantear cuando el expediente llega a sentencia. Y es un expediente flojito de papeles, como nos gusta decir. Tiene poca prueba. Entonces, el juez va a decir, a ver, el actor dijo que el hecho ocurrió en Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo, frente a la Facultad de Derecho. ¿Lo pudo probar o lo probó? No lo probó. Hay otras pruebas, pero resulta que no se pudo, o el actor no probó que el hecho ocurriera, no sé, no se me ocurre ahora, pero era fundamental, porque, por ejemplo, en ese momento él estaba en ese lugar, se ubicó por el celular que él estaba en ese lugar. Pero a lo mejor al juez no le sirve eso porque la celdilla abarca una amplia, estoy inventando, una amplia superficie. Bueno, lo cierto es que el hecho el actor no lo probó. Y como les digo, el demandado, de la prueba del demandado tampoco surge. Entonces, en este momento es donde se le va a aplicar la sanción a la parte que no cumplió con la carga de la prueba. Es frente a la insuficiencia de prueba, el juez va a decir, a ver, ¿quién tenía la carga? Marcela. Y Marcela no lo probó. Entonces, Marcela, te voy a aplicar esta sanción entre comillas y vas a perder la demanda. ¿Por qué les dije que el demandado pudo haberlo probado? Porque hay un principio, que es el principio de la adquisición procesal, que establece que las pruebas, una vez que se producen, se incorporan al proceso. ¿Puede la parte desistir de una prueba? Puede desistir de la prueba hasta antes de que se produzca, después no. Y si es común, desistirá de su interés, pero va a seguir con el otro, la prueba. Pero en principio la parte podría desistir de la prueba ofrecida, pero hasta antes de que se produzca, porque una vez que se produce, eso no. Porque es lo que yo les digo, muchas veces uno lleva testigos que no los ha preparado, porque en realidad no hay que preparar a un testigo. La mayoría de los abogados lo hacen, pero la realidad es que yo pensé que el testigo iba a decir que el árbol era verde y el testigo me salió diciendo que el árbol ni existe. Lamentablemente yo no puedo desistir de esa prueba porque ya se incorporó al proceso. Si yo me hubiera enterado que el testigo, por ejemplo, no había participado en el hecho o no había estado en el hecho, puedo desistir antes de ese testigo.
Profe, no una sé si lo dice el pregunta. programa, sí. La prueba, la carga de la prueba, ¿le corresponde al que firme el hecho como principio general? Mira, sí, fíjate, si lees la filmina que acabo de poner, vas a encontrar la respuesta. Porque justamente en un principio se decía, en el derecho romano se decía, ¿quién prueba? El actor prueba sus pretensiones y el demandado sus defensas. Pero esta teoría tenía algunos flancos débiles, sobre todo en la actualidad, porque a veces hay una inversión de la carga probatoria, entonces no servía. Otra teoría es la que vos decís, debe probar quien afirma y no quien niega. Tampoco sirve porque muchas veces las demandas se basan en hechos negativos. Por ejemplo, yo inicio una demanda, una acción meramente declarativa para demostrar que la deuda no existe porque yo ya la pagué. En realidad, estoy negando el hecho de la deuda, pero la tengo que probar igual, porque mi defensa, o si no el demandado que alega un hecho impeditivo, extintivo, lo que fuere, en realidad uno dice, ¿y tiene que probarlo? Sí, tiene que probarlo. La mera negativa no, pero si él afirma sus pretensiones en un hecho extintivo y negativo, tiene que probarlo. Otra teoría decía, el actor prueba los hechos constitutivos y el demandado los impeditivos y extintivos. En líneas generales es así, pero esto es lo mismo que les dije antes. En la acción meramente declarativa para demostrar que la deuda está extinta, en realidad estoy probando un hecho extintivo, no constitutivo. Entonces aparece Rosenberg, que es quien formula la teoría que recoge nuestro código procesal. ¿Qué dice Rosenberg? Que cada parte tiene la carga, el onus probandi, de los hechos contenidos en las normas que está invocando, cuya aplicación pide. Ahora lo vamos a ver. Ah, no, esperen, porque me parece que no la puse la filmina. Bueno, no importa. Un ejemplo, el ejemplo de la alocación de servicio. Yo digo que el contrato que celebré con Juan Fernández era una alocación de servicios y no una alocación de obras que tiene consecuencias en el Código Civil diferentes. Entonces, yo tengo que probar, yo tengo la carga de la prueba de los hechos que sustentan la alocación de servicios, no la alocación de obra. ¿Me siguen? Lo mismo con un accidente de tránsito. En el accidente de tránsito yo en realidad, como hay responsabilidad objetiva, que ahora no se llama más así, pero yo la voy a seguir llamando así, yo víctima tengo que probar el hecho, tengo que probar la mecánica, porque hay una responsabilidad objetiva, el demandado va a responder, salvo que el demandado se presente e invoque la culpa de la víctima, que es un hecho impeditivo que también lo va a tener que probar. Y está sustentándose en la misma norma, porque la norma yo no la recuerdo de memoria, pero uno de los hechos, digamos, que exculpan o que nos eximen de responder objetivamente es la culpa del tercero o de la víctima. Entonces, ambas partes van a probar el presupuesto de hecho de la norma jurídica que invocan como sustento de su pretensión. No sé si quedó claro. Las partes van a tener que probar los hechos que son presupuesto de la norma jurídica que están invocando como sustento de su pretensión. Es un juego de palabras, pero es así. ¿Se prueba el hecho negativo? Acá el señor Simpson se pregunta, el señor Simpson diría que no, pero sí se prueba. Lo que pasa es que es difícil encontrar una prueba directa del hecho negativo. En general, siempre es a través de presunciones, es la suma de distintos hechos, ¿no? Pero sí se prueba. Y llegamos a... ¿tienen alguna duda hasta acá a la teoría de las cargas probatorias dinámicas? Yo tengo una mezcla de papeles que ni les cuento, pero ni los sigo. Para mí me da miedo a veces olvidarme de algún punto. Esta teoría de las cargas probatorias dinámicas arrancó
con el doctor Peirano y otros colegas también santafesinos y de provincia y de Capital y de provincia de Buenos Aires, es una teoría muy interesante porque es la famosa inversión de la carga probatoria. Cuando se pone, a veces inversión de la carga probatoria, a veces no, a veces en cabeza de quien la invoca, ¿no? Pero consiste en imponerle el peso o la carga de la prueba, el onus probandi, en cabeza de la parte que está en mejores condiciones de probarlo. Esto sin importar que sea actor o demandado. Esto que está en rojo es una opinión de una colega que después yo veo que puse ver archivo adjunto, después lo voy a buscar por donde andará y se los voy a subir. Porque está bueno lo que ella dice, no lo voy a leer, lo leerán después ustedes, pero la realidad es que los jueces cuando, y ahora lo hacen, porque antes no lo hacían, pero ahora lo hacen porque está incorporado en el Código Civil y Comercial. Antes era una novedad, pero ahora no está en el Código Procesal, pero sí está en el Código Civil en algunas situaciones específicas que ya vamos a ver. Entonces, los jueces en determinado estadio procesal, que lo vamos a ver si me da el tiempo hoy, si no la semana que viene, dicen a cargo de quién va a estar la prueba. En algunos casos específicos, no en todos. En principio, en general, se arman los cuadernos de prueba con la prueba que cada uno ofreció. Pero el ejemplo del libro, y que dio motivo a esta teoría, son los juicios de mala praxis médica. Ustedes saben que las personas se morían o tenían lesiones graves en el ámbito cerrado de un quirófano. ¿Y en el quirófano quién está? El médico, el cirujano, el asistente, alguna enfermera puede haber, la instrumentadora y el anestesista. Y paren de contar, no está todo el país viéndola, ni tampoco hay, como se ve en las películas, la camarilla. Ahora supongo que deben filmar, pero en el momento que se hizo esta teoría no. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente se moría en el quirófano y salían los médicos y le decían, y mire, la verdad es que en el medio de la operación tuvo un paro cardíaco y no lo pudimos revivir. Lo que le pasó a esta chica periodista, ¿se acuerdan que se fue a hacer un tratamiento de rutina, un estudio de rutina y terminó muerta? Bueno, lamentablemente era muy difícil probar la mala praxis médica. ¿Por qué? Porque como eran un grupo, se ponían de acuerdo todos en lo que decían, si no estaba filmado, no había manera de probarlo, era dificilísimo. Con pericias, con autopsias, sí, pero tenían que estar bien hechas las autopsias, porque todos tenemos siempre, que yo creo que es un falso concepto, ¿no? De esa cofradía que existe entre los médicos de protegerse unos a otros, como también dicen que existe en nuestra profesión, yo creo que eso ya no existe más. Habrá existido en otra época, creo que actualmente cada uno se cuida, porque las consecuencias son muy graves, ¿no? Pero bueno, los jueces frente a esta situación, ¿qué hacían? Ponían en cabeza de los médicos probar que no había sido por su negligencia que la persona se había muerto. Y así nació la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Poner en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar la prueba. Acá lo dice, se sostiene que quien está en mejores condiciones de probar o quien no sé qué, porque no lo alcanzo a leer, debe soportar la carga porque tiene un acceso a la prueba más fácil que quien es paciente o víctima. Supongo que ustedes lo leerán entero, yo no lo puedo leer entero. Y acá les puse el dibujito del quirófano, porque la realidad es que esto empezó a pasar con las malas praxis. Y acá está el Código Civil de nuevo, el onus probandi, la carga de la prueba. El 1734 establece que la carga de la prueba de los factores de atribución corresponde a quien lo alega. Se refiere a estos casos de responsabilidad. El 375, no lo puse acá, no sé si lo habré puesto después, es el de la carga de la prueba, el de la teoría de Rosenberg. Y acá empezamos con algunas normas del Código Civil y Comercial, le puse civil, pero en realidad está en el Código Civil y Comercial de las cargas probatorias dinámicas, donde en los procesos de familia, imagínense lo difícil que es probar, por ejemplo, una violencia de género en el ámbito familiar, cuando el marido le pega con un trapo para no dejarle marcas, o esas personas que saben pegar sin dejar marcas,
o que ofenden moralmente, que le dicen barbaridades. Ahora muchas mujeres son vivas y lo graban con el celular, que si bien en principio también es una prueba muy discutible, porque ustedes saben, lo van a ver con quien vean prueba pericial, las cámaras, las grabaciones en general, son válidas cuando están puestas en lugares públicos, donde la gente tiene la posibilidad de saber que está siendo filmado. Pero una filmación hecha en el seno familiar por un celular, y es más complejo el tema. No está muy regulado todavía, el Código Civil habla de estas cosas, pero porque también puede ser editada, ¿no es cierto? Es más complejo, tiene que estar respaldada por otra prueba, que en general es una pericial informática. ¿Mm? Pero en los procesos de familia se ve mucho esto, porque la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. En 1735, el juez, ven acá claramente está introducida en el Código Civil la carga dinámicas. El juez puede distribuir la carga de la prueba, de la culpa, o de haber actuado con diligencia en la parte que considera que está en mejores condiciones de probar. Debe comunicarlo, si esto lo hacen, cuando proveen la prueba, los jueces dicen, bueno, tal prueba la va a producir fulano, y se lo tienen que notificar. Actualmente será por notificación electrónica, pero tienen que notificarlo porque como no fue una prueba ofrecida por la parte que tiene que producirla, tiene que estar fehacientemente notificada que el juez dice vas a ser vos. Lamentablemente no se puede oponer porque ya vamos a ver que el 377 dice que todas las resoluciones sobre ofrecimiento, producción y denegación de pruebas son inapelables. Lo único que nos queda siempre es la posibilidad de replantear. Pero si el juez me enchufa la carga de la prueba, soné. Apertura a prueba. Profe. Bien. Profe. ¿Cuándo? ¿Sí? Perdón. Sí. Entonces la carga de la prueba se rige por el principio de que cada parte prueba lo que alega, la teoría de Rosenberg y la teoría de las cargas dinámicas. Mira, no es lo que alega. La teoría de Rosenberg lo que dice es que cada parte tiene que probar los hechos que son el presupuesto de la norma jurídica que están invocando. En la alocación de servicio tenés que probar que había periodicidad, que hacía toda clase de trabajos, ¿me entendés? El hecho presupuesto de la norma jurídica. Esa es la teoría de la... Pero el Código Civil y anteriormente la jurisprudencia había introducido la teoría de las cargas probatorias dinámicas para supuestos muy específicos, no para todo. Para aquellos casos en los que al actor, por ejemplo, le iba a ser muy difícil probar que murió porque le dieron de más anestesia o porque se pasaron de la anestesia, porque el anestesista se puso a conversar con la instrumentadora y no se fijó que le estaba subiendo o bajando la adrenalina, qué sé yo, decir cualquier cosa, ¿no? ¿Me entienden? En principio rige la carga de Rosenberg, de la teoría de Rosenberg. Las probatorias dinámicas es una excepción para determinados supuestos, procesos de familia, responsabilidades por mala praxis, pero la línea general es la del 375 que recoge la teoría de Rosenberg. Bien, ¿alguna pregunta más? Apertura a prueba. Yo no sé si estoy siguiendo el orden del programa, porque en el resumen la tengo diferente, pero bueno, ya aparecerá. Apertura de la prueba. Siempre que hayan hechos controvertidos y conducentes, aunque las partes no lo requieran, y esto es muy importante, el juez puede abrir a prueba. Y ustedes me dicen, pero si las partes no quieren, bueno, lo tienen que manifestar, obviamente. Yo les digo por qué esto, porque muchas veces los procesos tramitan en rebeldía. Por ejemplo, los procesos de daños y perjuicios, en donde hay que probar el daño. No es un cobro de peso que tengo el documento. En un proceso de daños y perjuicios, yo tengo que probar todos los rubros que estoy reclamando. El demandado puede no presentarse y el actor pedir la rebeldía, que siempre se ha pedido de parte. Entonces ustedes me dicen, ¿y para qué va a abrir a prueba si no hay hechos controvertidos? No importa. Si el juez ve que son hechos necesarios de probar, va a abrir a prueba igual, le va a ordenar la prueba.
Por eso es que, aunque las partes no lo requieran, si hay hechos controvertidos y conducentes, el juez abre la causa prueba. En general, los jueces cuando pasan esto no lo hacen, pero bueno, ¿saben lo que va a pasar? Que si yo no lo pruebo, cuando llegue el momento de la sentencia me va a decir, ah, mirá, vos lo único que pudiste probar es que hubo un accidente, pero no me pudiste probar ni el daño moral, ni el daño psicológico, ni el daño este, ni el daño el otro. A esos rubros yo no te hago lugar. Te puedo hacer lugar al reclamo, por ejemplo, de los gastos que tuviste porque me acompañaste a la prueba documental, que no fue desconocida. ¿Me entienden? Pero el juez tiene la facultad de abrir a prueba. La resolución que abre a prueba antes era por cédula personal, en papel, ahora es electrónica. Siempre se notifica la apertura a prueba. La apertura a prueba es inapelable, solo es apelable cuando se rechaza y se declara la cuestión de puro derecho. Esto ténganlo presente. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que nadie se puede sentir ofendido porque el juez quiera que se abra a prueba un expediente. ¿Por qué no se puede sentir ofendido? Tal vez ofendido no es la palabra, agraviado. Porque en definitiva la prueba, si a él le asiste el derecho, no va a hacer más que reforzar sus argumentos. Entonces no se puede sentir agraviado porque hace a su derecho de defensa en juicio. Acá está, pues no lo tenía bien en el orden. ¿Qué hechos se abren a prueba? Ya lo vimos, los afirmados por las partes tienen que estar controvertidos. ¿Por qué les pongo el caso del sumario? Porque en el sumario, a diferencia de lo que ocurre en el ordinario, si los hechos no están controvertidos, o sea, si no fueron resistidos por la contraria, no pueden ser abiertos a prueba, porque lo dice el propio código. El código habla de los hechos controvertidos en el sumario. No dice nada del sumarísimo, ¿no? Pero en el sumario, si no están controvertidos, no se pueden abrir a prueba esos hechos. En el ordinario, sí. Si son necesarios, sí. Y tienen que ser conducentes. Ahora vamos a ver, creo que acá está... bueno, sí, lo vamos a ver. Yo estoy segura que la vi, la filmina, pero porque hay una distinción entre pertinencia y admisibilidad. Que la vamos a ver, pero quiero que la vean en la filmina porque les va a resultar más sencillo. ¿Se pueden oponer las partes cuando el juez dicta la apertura a prueba? ¿Se pueden oponer las partes? Sí, se pueden oponer. Tienen 5 días para oponerse. ¿Por qué? Porque ellos entienden que se puede declarar la cuestión de puro derecho porque no hay hechos controvertidos. Acá es claro, se trata de una cuestión de derecho. ¿Cuándo se oponen? Dentro de los 5 días de notificados electrónicamente. ¿Se sustancia? Sí, se corre traslado a la contraparte y, como les dije, solamente es apelable si se deja sin defecto. Si el juez mantiene la apertura a prueba, se abre a prueba. ¿Qué pueden hacer las partes una vez que quedó firme el auto de apertura a prueba? Pueden decir que no tienen más pruebas que la documental, que fue obviamente la única que pudieron producir, y que se resuelva la cuestión con esta prueba producida. Y el juez obviamente resolverá. Si resuelve a favor, es decir, declara la cuestión de puro derecho, la cuestión de puro derecho es apelable. ¿Por qué? Porque está coartando la posibilidad de defendernos. Hay un traslado que se llama traslado por su orden, que solamente opera en el proceso ordinario y en capital no lo hay, ni siquiera en el ordinario, que es un traslado que se corre a las partes para que puedan reafirmar sus pretensiones, para que, digamos, se den una nueva mirada al proceso. No es un alegato, es un traslado por su orden para que las partes no introduzcan hechos nuevos ni nada de eso, pero para que puedan darle un cierre a la cuestión. Espérenme un segundo porque hay algo que no estoy encontrando. Ahora volvemos para atrás, porque no sé por qué lo tengo mezclado. Debe ser porque, sí, claro, está acá. Porque yo no sé si lo hice en base al programa, al del 2018, o lo tenía hecho de antes, no lo recuerdo.
Entonces me parece que no está siguiendo el orden del programa, pero ni me acuerdo en cuál habíamos quedado. Oposición lo vimos. Declaración de puro derecho, recuerden que es apelable. Y llegamos a Protocolo Justicia 2020. Ustedes saben que durante el gobierno de Macri, Garabano, que era el ministro de Justicia y Derechos Humanos, suscribió un convenio con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Miren qué interesante que el convenio es entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte, no la Corte de la Nación. Igual en la Corte de la Nación también tienen un sistema parecido, porque ellos ya tenían la audiencia preliminar, que no sé si me va a dar tiempo a verla hoy, pero ellos tenían una cosa medianamente parecida. Suscribe entonces este convenio que se suscribió, no me acuerdo si fue en el 2015, 2016, por ahí fue, que se llamaba Justicia 2020 porque querían que en el año 2020 se llegara a aplicar en toda la provincia de Buenos Aires. En un principio fue una prueba piloto que hicieron algunos juzgados, uno de La Plata, y no me acuerdo si había uno en Azul, no sé, no recuerdo. Y se fueron sumando todos los juzgados, se fueron sumando voluntariamente los juzgados a esto, porque en realidad esto es un convenio, no es el Código Procesal, con lo cual si un juez no quería, no tenía por qué suscribir este convenio. ¿Para qué se hizo? Es interesante leer, es un poco largo, pero leer el protocolo, porque ahí él hace un análisis de lo que es la justicia civil y comercial, la justicia en general, pero bueno, lo que nos afecta a nosotros es la justicia civil, de la lentitud de los procesos escriturarios, de la falta de inmediación, de conocimiento de las partes con el juez, nunca le veían la cara al juez, ni siquiera los abogados le veíamos la cara al juez. El poco conocimiento que tenía el juez del proceso, cuando tomaba conocimiento real, cuando le llegaba para dictar sentencia. Entonces, la idea fue cambiar esta imagen de los jueces, no que los jueces vayan al programa de este pobre Mauro Viale que murió ayer a hablar, no era esa la idea, no es la idea esa, que vayan los jueces a hablar y a defender lo que tienen en sus juzgados, eso no lo deben hacer, pero sí que tengan un rol más personal con las partes en el proceso, en el ámbito de tribunales, no afuera, en el ámbito de tribunales, que se acerque a la ciudadanía, Este protocolo, se aplica solamente a los procesos de conocimiento. Es un temita porque cuando ustedes lo vean van a ver que en realidad se adecua más al proceso sumario que al proceso ordinario, y ni que hablar del sumarísimo. Es un proceso pensado para el proceso sumario, no para el ordinario. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que se han cambiado algunas cosas. Se arma la demanda, se corre traslado, por el plazo que sea. El juez, cuando provee el traslado, le advierte a la parte que va a ser sometida a las normas del Protocolo de Justicia 2020. La tiene que notificar inmediatamente. Algún que otro colega lo ha apelado y la Cámara lo rechazó. Pero bueno, se inicia la demanda en la que solo se ofrece, ordinario, si es en un proceso ordinario, solamente se ofrece la documental. En cambio, si es un sumario y sumarísimo, se ofrece todo con la demanda y con la contestación, toda la prueba, con lo cual ustedes se van a dar cuenta después que termine yo de esto, que en realidad fue pensado más para el sumario que para el ordinario. Pero bueno, lo cierto es que en el ordinario no le podemos obligar a la parte a ofrecer toda la prueba porque el código no cambió. Entonces en la demanda se ofrece la documental, se corre traslado de la demanda, bueno, el demandado puede oponer excepciones y contesta la demanda, ofrece la documental, y el protocolo dice que dentro de los 10 días se tiene que fijar la audiencia preliminar. No se hace así. Los juzgados no hacen esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver en la filmina siguiente cuáles son las actividades que se desarrollan en la audiencia preliminar. Y una de ellas tiene que ver con la prueba. Y estamos hablando de un ordinario donde la prueba solo se ofreció la documental. Entonces mal se puede hacer dentro de los 10 días porque no dan los tiempos.
¿Qué es lo que hacen los jueces? Los jueces fijan la audiencia preliminar cuando dictan el auto de apertura a prueba. Entonces, le da y calculan los tiempos para fijar la fecha de la audiencia preliminar cuando ya fue ofrecida la prueba. En el sumario, en sumarísimo no hay problema porque se ofrece toda la prueba con los escritos postulatorios, con lo cual tranquilamente se podría fijar igual no lo hacen, lo hacen con la apertura a prueba. Entonces, ¿qué dice el protocolo? El protocolo dice lo que yo les puse acá, la realidad es otra. Se fija la audiencia preliminar, que yo no recuerdo, a ver si puedo correr la filmina, pero creo que no podías, la audiencia preliminar no podía exceder los 45 días, ¿se acuerdan? Ay, no lo puedo correr. No lo recuerdo eso. No sé si alguno está viendo la filmina completa. Todos la vemos completa, profesora. Dice Todos menos yo. demanda, contestación, 10 días la audiencia preliminar. 10 días. Sí. Y 90 nada, días, nada más, audiencia de está vista de causa. Y 90 días para fijarla de vista de causa, sí. No, lo de los 45 días debe ser algo que yo he conversado con algún juez amigo que me ha dicho que mira, más o menos, pero no es así. Y después, bueno, los autos para sentencia. Si hay que alegar, se alega, y si no, van directo a autos para sentencia. Y llegamos a la audiencia preliminar. Esta audiencia no se graba. ¿Por qué no se graba? Porque, me voy a apurar un poco porque me quedan 15 minutos y tengo que tomar asistencia. No se graba porque lo primero que va a hacer el juez es intentar conciliar a las partes. Entonces, si intenta conciliar a las partes y después no llegan a un acuerdo, no puede quedar grabado lo que se dijo, porque a lo mejor el demandado reconoció la culpa o reconoció, no sé, cualquier hecho, y eso no puede quedar grabado, ¿me entienden? O el actor reconoció que en realidad no se deben 100, sino que se deben 50. Eso no se puede quedar grabado y eso no puede inducir a prejuzgamiento del juez tampoco, entonces no se puede grabar. ¿Mm? Sí, nos quedan pocos minutos. Entonces, en la audiencia preliminar lo primero que intenta hacer el juez es conciliar a las partes. Va a fijar cuáles son los hechos controvertidos y conducentes sobre los que se va a producir la prueba. Por eso yo pongo acá depura la prueba, porque ya cuando se cuando se desarrolla la audiencia preliminar, tiene que estar ofrecida la prueba, por eso no sirve lo de los 10 días, ¿me entienden? Porque no dan los tiempos. Por eso los jueces dictan la apertura a prueba y hacen todo el cálculo de los días entre la oposición a la apertura a prueba, la resolución, el ofrecimiento, todo lo que ya sabemos, y calculan la fecha de la audiencia preliminar, porque ahí la tienen más clara, ¿me entienden? Porque imagínense que, por ejemplo, cuando contesta la demanda, el demandado pone excepciones, que hay que sustanciarla, producir pruebas, aquello, y se nos van los tiempos. Se nos fue los tiempos de la audiencia preliminar. Por eso es que en la actualidad todos los jueces la fijan en el auto de apertura a prueba. En la audiencia preliminar dijimos, intenta conciliar, va a decir cuáles hechos son los que tienen, los conducentes, ¿no? Los superfluos que no deben probarse, va a depurar la prueba y va a ordenar la producción. ¿Qué quiere decir esto? Va a ordenar que se produzcan los informes, se designa el perito, se designa la audiencia de vista de causa, donde se va a tomar la confesional o absolución de posiciones y las testimoniales, ordena la producción. Va a decir las cargas probatorias dinámicas, acá va a decir, bueno, esta prueba le va a corresponder a este y esta le va a corresponder a esta parte. Y va a fijar y va a notificar a las partes en ese momento de la audiencia de vista de causa. Las partes tienen que ir, sus clientes tienen que ir, además de ir los abogados, salvo que no puedan por alguna razón de urgencia o porque se domicilien fuera del radio juzgado y les sea imposible viajar, en cuyo caso tienen que instruir bien al abogado. Pero en principio las partes tienen que asistir. Y si el juez no asiste, la audiencia es nula, lo dice el propio protocolo. La audiencia de vista de causa es la audiencia donde se va a producir la prueba. Sí. Con relación, estuve leyendo un poco de este tema y decía que el juez debía fundamentar la carga dinámica de la prueba.
por qué quería Sí, hacer la carga dinámica. por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que como toda resolución tiene que ser fundada. ¿Mm? Es una resolución lo que toma el juez, no es una providencia simple. Él decide que, tal sujeto está en mejores condiciones de probar. Es verdad, tiene que fundamentarlo, porque en realidad estaría, en algunos casos está invirtiendo la carga probatoria, entonces tiene que fundamentarlo. Perfecto. Bien, muy buena la acotación. Igual creo que me parece que el artículo que voy a subir habla de eso. Bueno, en la audiencia de vista y causa que sí se graba, el juez trata de conciliar, y bueno, en este caso, ¿saben por qué tiene que ser grabada y cuál es la ventaja de la grabación de la prueba? Que cuando el expediente va a la Cámara, los jueces de Cámara no estuvieron, el juez sí estuvo, pero los jueces de Cámara no estuvieron. Entonces, para ellos es muy útil ver lo que declararon las partes, lo que declararon los testigos. Recibe, y como se graba, justamente las partes se cuidan de no decir nada que las pueda perjudicar. Recibe las declaraciones, oye, la pericia tiene que estar incorporada al proceso antes de la audiencia de vista de causa, se les pide explicaciones a los peritos y se escucha las explicaciones, y se agrega la prueba informativa si es que no llegó antes. Chicos, me apuro porque no termino. Profe. Sí, bueno, vamos a dejar acá, profe. porque quiero tomar asistencia, sí. ¿Qué tal? Buen día. Le quería hacer una consulta. Ahora, según lo que usted dijo, el protocolo de justicia 2020 se tiene que pedir. O sea, no todo proceso de conocimiento va a recaer en el protocolo de justicia 2020. No, al revés. No lo tienen que pedir, lo va a establecer el juez de oficio y los va a notificar a las partes. No lo piden las partes, ¿eh? No. Ah, bien, no entendí por qué la Cámara había rechazado ese cuando comentó recién. Porque en realidad porque no había fundamento, en realidad no hay fundamento para oponerte, porque no te están coartando ningún derecho procesal, ¿entendés? No te están coartando, simplemente están acortando los plazos. Nosotros lo hemos analizado mucho. Si ustedes quieren y tienen interés, yo les voy a subir una ponencia que hice con mi hijo, porque este tema de la oralidad se ha discutido mucho, ¿no? Y en realidad la justicia 2020 no modifica el código se puede adaptar. El código se puede adaptar. Por ejemplo, la conciliación, la facultad del juez de conciliar está en el 36. El juez en cualquier momento puede llamar a las partes a conciliar. No afecta ningún derecho. El tomar las audiencias todas juntas, tampoco, al contrario, es el principio de concentración procesal. El escuchar al perito en una audiencia tampoco estaba previsto. No hay mayores cambios, por lo menos no hemos detectado. Y hay una cosa, claro, yo no me quiero ir de tema, porque ustedes aparte son estudiantes de grado, no de posgrado, pero hay una cosa que se llama negocios procesales o acuerdos procesales, que las partes celebran en el expediente, por ejemplo, para que la notificación de la audiencia de vista de causa sea en ese acto, porque el juez te puede obligar, si vos estás, a notificarte personalmente, está previsto en el código, porque fíjense que el 135, que es el de las notificaciones, dice: se notificará por cédula o personalmente tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, el juez te puede obligar a notificarte personalmente. Por supuesto que al testigo lo vas a tener que notificar por cédula, porque el testigo no está en la audiencia preliminar, está en la de vista de causa. Pero si ustedes se fijan y analizan, es difícil encontrarle agujeros a este protocolo, pero no, son los jueces, son los jueces los que le advierten a la parte que el proceso va a estar sometido a Justicia 2020, para que después no se muestren sorprendidos. Bien, vamos a tomar asistencia. Aleto. Voy a poner el chat. Acá estoy, perdón, Tengo 40. Por favor, háganlo más rápido porque no terminamos. Álvarez Pose. Presente. Bien. Ustedes no saben lo que me demora en llegar. Bosata. Bosata no está. Carrera. Magalí. Carrera.
No, Carrera no está. Carrere, Leandro. Presente. Bien. Coda, Presente. Comperatore, Camilo. Presente. Contarino, te vi. Corti. Sí, fue porque me apareces abajo. Corti. Corti, María Elena, ¿no está? Díaz, Claudia, creo que te vi. Presente. Acá estoy, sí, presente. Sí. Díaz, Bruno. Presente. Estrada. Palomir. No, perdón, Falomir. Fiego. Presente. Flores, Lisandro. Presente. Sí, ahí te vi. Fusilieri. Presente, profe. Muy bien. Ahí me parece una chica. No, García, está bien. Gaviloni o Gavilindo, Gavilondi. Gabilondo, mi madre. ¿Qué dirá acá? Pues saben que sale cortada la letra, ni siquiera sale entero el apellido. Guerrendiaín, parece que dijera Antonella. ¿Está Guerrendiaín? No. Hansen. Presente. Bien. Longo. Presente. Bien. ¿Qué dice acá? Lorente. Presente. Bien. Cuando hablan me aparece acá. Mansilla. Mansilla, te nombré por primera vez. Presente. Facundo. Marchetti. Acá Sí, presente. sí. Quédate tranquilo que nunca te tenía. Marchetti. Acá presente. Sí, bien. Presente. Sí, sí, te vi. A ver qué dice acá. Molinari. Molinari, ¿no estás? Montoya. Presente. Bien. Morán, Rodolfo. Presente. Bien. Moyano, Matías. Matías Puso por el Moyano. chat. Puso por el chat que no le anda el micrófono, profe. Ah, bueno, bien. Eso avísenme porque yo no... El chat no lo tengo abierto, no puedo tantas cosas a la vez. ¿Qué dice acá? Perdón, y Molinari Narváez. también dijo lo mismo. Ah, bueno, avísenme, porque a ver dónde corno está el chat acá. Esto me tiene podrido. No, no sé dónde está, pero bueno, no importa. Capaz que si deja A la mitad de la pantalla, profe. Claro, primero mitad de la aparece la pantalla- pantalla de usted. Deje de compartir pantalla y le va a aparecer el resto de las cosas. Pero es... Y Por abajo, eso no me aparece. entre donde está el micrófono, Y después en el abajo. video, participantes, chat. Sí, chat, sí. No es para tanto. Ah, por las dudas, Bueno, disculpe. igual les digo, no puedo hacer tantas cosas a la vez, mirar arriba a los participantes, mirar abajo y leer, porque yo tengo una cosa que se llama presbicia, que los más grandes saben lo que es, cuando uno ve de lejos y ve de cerca no ve nada. El juego de verle de lejos y de cerca es tremendo. Martínez González. Martínez González no está. Paniagua, sí, me parece que te había visto. Presente, profe. Bien. Pisiceli también me parece que estaba. Pisiceli. No. Reyes Aimé. Romero Carla. Romero.
¿Qué dice acá? Somoza Juan. Presente, doctora. Bien. Seman Cristian Daniel. Presente. Bien. Tarifa Arenas. Tarifa. Bueno, Villafañe, no, Villalba. Presente. Bien. A ver, porque tengo dos listas a falta de una. Y tengo Villarreal. Yo, profesora, Villarreal Garrido. Sí, los he visto. Bien, ahora tengo Acosta Morales. Presente. Bien. Arana Candela. Presente. Bien. Barbini Mateo. Presente. Bombini. Presente. Bien. Caparrós. Presente. Bien. Collado. Collado. Bien. Dinelli. Presente. Bien. García Damiani. Acá, profe, presente. Bien. Unger Melisa. Presente. Y Garza Néstor. Presente. Y Garza no. Bien. Lavarelo. Lavarelo. Liebig te vi. López López Freidenberg. López Freidenberg. Miner Sofía. Miner no está. Natielo. A Natielo creo que la vi. Presente. Presente. Sí. O'Brien. Sí, te vi. O'Brien. Presente, doctora. Pagani. Presente, profe. Bien. ¿Qué dice acá? Panebianco. Presente. Bien. Peralta Oscos. Presente. Bien. Perelló Antonella. No, Percello, perdón. Perfecto, Perelló es una presente. colega. Sí, te vi. Figuras como Percello con Elie. Salas Ané. Presente. Schneider. Presente. Me parece que estaba. Sí. Sí, presente. Verdi te vi. Sí. Y Verdi que lo Sí, vi. presente. Bueno, ¿alguno me quedó sin nombrar? Molinari estás. Bueno, listo chicos, nos pasamos. Qué raro que no se cortó. Nos vemos el martes que viene. No les voy a subir el Power porque tiene toda la otra parte. Lo que sí les voy a subir es el artículo de cargas probatorias dinámicas. ¿Mm? Bueno, que tengan una buena semana.